Damos una bienvenida a todas las personas que se están conectando por este Facebook Live ahora desde diferentes partes de América Latina. Les saludamos desde el Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio CREAS, aquí con sede en Argentina, pero con un trabajo y una acción a nivel regional. Y en el marco de los 16 días de activismo para poner fin a las violencias basadas en género, hemos propuesto este conversatorio, este espacio de conversa y de compartir e intercambio de experiencias para poder conocer las estrategias comunitarias que han desarrollado algunas organizaciones, grupos de base que hemos venido apoyando desde CREAS en la prevención y atención de violencias basadas en género, especialmente las violencias que afectan a las mujeres en toda su diversidad, ¿no? Y bueno, y tomamos estos 16 días de activismo como un llamado muy fuerte e importante a que podamos actuar como organizaciones que hacen parte de la sociedad civil a prevenir esta agudización de la violencia que ya era bastante aguda antes de la pandemia, ¿no? Pero con el COVID se ha agravado aún más. En el contexto de aislamiento, tenemos cifras latinoamericanas que indican que ha sido el incremento de estas violencias ha sido exponencial. Y bueno, sabemos que las organizaciones comunitarias que hemos venido acompañando tienen un gran trabajo para readaptarse, recalcular, repensarse o reinventarse en medio de este contexto. Y queremos escucharlas porque creemos que su aprendizaje y su trabajo es muy enriquecedor para las comunidades basadas en fe, para los otros grupos de organizaciones sociales que están enfrentando esta misma realidad en América Latina. Entonces, bueno, sin más preámbulo, queremos también presentarnos. En este espacio vamos a comoderar mi compañera Rosaura Andiñach, de CREAS también, que es responsable de procesos comunitarios. Y mi persona, yo soy Laura Chacón, asesora en justicia de género de CREAS también. Y bueno, le paso la palabra a Rosaura para que también se presente y pueda introducir a algunos de los grupos que nos acompañan hoy. Hola a todas, todos los que nos estén escuchando, bienvenidos, bienvenidas. Primero agradecer a todas las personas que han aceptado compartir su experiencia, sumarse a este conversatorio. Muchas son organizaciones, muchas no, todas, son organizaciones que de alguna forma u otra han estado trabajando y han sido acompañadas por CREAS en sus diferentes áreas. Soy la responsable del Fondo de Pequeños Proyectos y tres de las organizaciones que van a compartir su experiencia hoy han formado parte del fondo, han presentado proyectos. Uno de los objetivos es acompañar y fortalecer y acompañar iniciativas de organizaciones que trabajen en el acceso a derechos de mujeres y diversidades. Y en este contexto, digamos, es que muchas de las organizaciones se acercan a CREAS o nos presentan iniciativas que luego nosotros desde las diferentes herramientas podemos acompañar. Así que yo voy a pasar a presentarles a dos de las organizaciones que nos acompañan hoy. Una es la Casa de las Locas, nos acompaña Michelle Vargas Lobos, que es de la comunidad travesti trans de Rosario y pertenece al Centro Cultural La Casa de las Locas, que en sus palabras es una organización política, social y cultural que invita a pensar la construcción de políticas públicas para Rosario desde la diversidad. Es un espacio que a través de distintos espacios, busca posicionar y tensionar los problemas relativos a la comunidad LGBTTIQ, problemas como el acceso a la educación, a la salud y al trabajo para la población travesti trans, y bueno, hacen actividades de difusión, de concientización,
divulgación, actividades culturales y de visibilización de la lucha de personas portadoras de enfermedades de transmisión sexual y actividades culturales. Yo sé que hacen fiestas y ese tipo de cosas que a todas nos gusta, por supuesto. Y otro grupo que nos acompaña hoy es Libertarias Comunitarias. Ellas son de Barranqueras, de la provincia de Chaco. Están hoy Estela Cañete, Eliana Cisneros, Griselda Vallejos, Carolina Sandoval y Débora Machuca. Creo que las nombré a todas. Libertarias Comunitarias es un grupo de mujeres de diferentes barrios de Barranqueras, que preocupadas por los conflictos de consumo y violencias en sus comunidades empezaron a organizarse con el acompañamiento de un equipo del centro de salud mental, un centro de salud mental de ahí de la ciudad, y empezaron a incorporar herramientas para abordar estas problemáticas comunitarias que estaban teniendo. Y con el tiempo, como dicen ellas, se fueron construyendo en un lugar para compartir, fomentar el autocuidado, y con el proyecto que ahora nos van a contar, que fue apoyado por CREAS, la posibilidad de afectarse con la música y el baile, como dicen ellas. Así que, bueno, también otro proyecto que tiene que ver con el disfrute, con el goce, y con pasarla bien, digamos, como una instancia fundamental en la lucha por el acceso a derechos. Lau, no sé si vos querés presentar a los otros dos grupos. Sí, sí, gracias, Rosaura. Bueno, también está con nosotras desde Nicaragua, Carmen Delgadillo. Carmen es una joven lideresa de una iglesia pentecostal en Nicaragua que fue acompañada por CREAS en un proceso de formación de liderazgo en diaconía y justicia de género, que fue desarrollado por CREAS durante los últimos años. Bueno, y Carmen hizo un proceso de sensibilización con el liderazgo religioso de su iglesia para sensibilizarlos sobre la necesidad de abordar las violencias basadas en género, de abordar temas que a veces pueden ser sensibles para las iglesias, pero que son necesarios porque también son realidades que se presentan en las comunidades eclesiales y que es importante que se aborden desde allí. Entonces Carmen nos va a comentar un poco sobre esa experiencia también en Nicaragua. Y también nos acompaña hoy Reina, que Reina hace parte del Centro Integral Marcelina Meneses, que tiene sede en Espeleta, Argentina. Y Reina, bueno, ha sido como una líder muy importante, muy activa en acompañar a la comunidad migrante de esta zona de Buenos Aires, comunidad migrante que proviene de Bolivia, Paraguay, Venezuela, en acompañar a las mujeres especialmente y en sensibilizar a las masculinidades de esta zona de Buenos Aires, en cómo poder trabajar los temas de violencia, cómo se pueden atender los casos, cómo trabajar temas de violencia obstétrica también. Y CREAS ha apoyado dos iniciativas en concreto relacionadas con estos temas a esta organización. Entonces, a través también del Fondo de Pequeños Proyectos que mencionaba Rosaura. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a todas por estar acá, le damos las gracias. Y bueno, vamos a empezar con la primera ronda de preguntas. Le doy la palabra a mi colega Rosaura, que les vamos a pedir a cada una que, bueno, en el marco de esta pregunta también aprovechen para mencionar algo más que quieran de su organización que no hayamos mencionado Rosaura y yo. Gracias. Sí, la primera pregunta, digamos, es un poco para ponernos en contexto, y les vamos a pedir a cada uno de las organizaciones que nos cuenten brevemente cuál fue la iniciativa o el proyecto, la propuesta que le presentaron a CREAS y que fue apoyada por CREAS, y qué pasó con la propuesta a partir de más de año, que bueno, que surgió, digamos, un contexto totalmente inesperado, el aislamiento,
la imposibilidad de reunirse, de hacer actividades comunitarias y sobre todo la agudización de los casos de violencia basada en género. Entonces, bueno, que les pedimos que nos compartan brevemente cuál es la propuesta y qué tuvieron que hacer o cómo se organizaron para llevar adelante y para mantener la actividad, digamos. Carmen, si podemos empezar con Carmen, porque No sé Carmen quién nos quiere decía que- que Carmen tiene una reunión después, enseguida, entonces, si Carmen, si quieres comenzar para que puedas acudir a tu reunión luego. Ok, muchas gracias, muy amable. Bueno, un placer nuevamente. Como les decía, fui parte referente de la comunidad de práctica en Nicaragua, la comunidad de práctica. Yo lo llamo, fue un momento como producto. Primeramente, CREAS nos apoyó desde una iniciativa de un diplomado que se llamaba Diplomado Emprendemos Paz, le llamamos nosotros. Entonces, ahí nosotros presentamos algunas propuestas que pretendía trabajar temas de equidad, sustentabilidad, y propusimos temas de emprendimiento, pero con un compromiso social. Entonces, los jóvenes que egresamos de ese diplomado siempre quedamos en contacto con CREAS. Entonces, por haber sido destacados, líderes en la comunidad, entonces CREAS nuevamente nos llama a una segunda etapa, le decimos nosotros, que fue la comunidad de práctica, estando ellos entusiasmados por el trabajo que se había realizado en el primer momento del diplomado. Entonces nos convocaron a ver qué tan motivados estábamos y qué interés teníamos de trabajar con las comunidades en este nuevo proceso. Entonces, alrededor de 22 jóvenes de Nicaragua asumimos el reto y dijimos, bueno, aquí vamos. Entonces nos pusimos a pensar que cuál era la mayor necesidad de abordaje que teníamos en nuestros contextos. Y realmente el tema de la violencia de género para nosotros es fundamental porque ya es una pandemia, es una situación que aumenta y que muchas veces solamente se ve como un tema privado. Entonces nosotros necesitamos alzar la voz por aquellos que no lo hacen o concientizar, porque muchos creen que eso es un proceso normal en su vida. Entonces coincidimos, entonces estábamos trabajando con la iniciativa 1, sensibilizamos. Deme un minuto. Se está bajando la batería. Voy a cargar. No sé si a Carmen, ahí volvió Carmen. Ya pusiste a cargar. No te escuchamos. No. Algo debe estar pasando con tu audio porque no. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Sí, me habían conectado desde el espacio donde no lo hace correctamente la batería. Entonces, los 22 jóvenes coincidimos, entre ellos había muchos trabajadores sociales. Entonces, había como todos venían de procesos sensibilizadores. Habíamos pasado también por diplomados que hablaban sobre violencia de género, y decidimos trabajarlo desde el enfoque de las iglesias. En Nicaragua somos altamente tradicionales. Entonces, el tema aunque existen muchas organizaciones civiles, el tema de la iglesia o las alianzas con la iglesia se dificulta porque todo el mundo dice, esa parte yo no la quiero tocar porque es un tema sensible, te vas a echar a la comunidad de fe encima, vos sabés los dogmas, y entonces nosotros dijimos, nosotros sí, hagámoslo desde nuestras organizaciones, desde nuestra iglesia, porque tenemos también cargos de liderazgo, muchos somos dirigentes de escuelas bíblicas, líderes de jóvenes. Entonces hicimos un mapeo de las iglesias que podíamos intervenir.
Entonces, las iglesias pentecostales de Nicaragua fueron las que abrieron puertas y dijeron, con nosotros pueden trabajar. Eran más de 5 iglesias y entonces empezamos con un proceso de un diagnóstico en las comunidades. Y era sorprendente el ver de que cuando nosotros íbamos con los textos bíblicos, como por ejemplo Marta y María, la mujer Ciro-Fenicia y todo esto, entonces había contrapeso, los varones se quedaban como que, o sea, les están leyendo la Biblia desde otro contexto y ya me les están metiendo ruido a las mujeres. Y hubo una ocasión en que un esposo le prohibió a la esposa estar y se la llevó. Nosotros nos quedamos impactados porque, o sea, esos niveles de tolerancia, y decimos, si lo hizo en público, o sea, que no hará en privado. Entonces, también fue como un punto para que los otros reflexionaran y dijeran, el hermano no está tan correcto. Y la principal base fue el negociar con los líderes de base, porque muchas veces tenemos pastoras, pero son pastoras nominadas porque son la esposa del pastor, o bien son mujeres que han asumido el liderazgo, pero que realmente se tienen que someter a la decisión de las asambleas, donde la mayoría dominan varones. Entonces, decir, hay un cargo como de figura, ¿no? Entonces, ¿cómo sentarte y hacer conciencia de que Dios también ha llamado a las mujeres a un discipulado? Entonces, sentimos de que la experiencia fue muy bonita en las cinco iglesias. Hubo mucha apertura, una lectura de la Biblia desde una mirada de género, y también un llamado hacia el discipulado de las mujeres, no solamente desde la perspectiva de te nombro para tener 50 y 50, sino de que las mujeres también tienen la capacidad de poder emprender y poder desarrollar iniciativas, porque Dios nos hizo iguales. Ante el contexto de pandemia, no sé si puedo hablar ya de una, ¿sí? Adelante. Entonces, en el contexto de pandemia, nosotros estábamos creando la propuesta para trabajar en el año 2020, pero no esperábamos de que la pandemia se activara por todo el mundo. Y pues teníamos planificado varios encuentros con iglesias, teníamos planificado talleres virtuales, webinars. Entonces, no llegó el comunicado por parte de CREA de que la iniciativa iba a darse por cerrada. Entonces, logramos culminar sí, un proceso de sensibilización a través de redes sociales, creando spots, creando algunas infografías, y también hicimos unos últimos encuentros con otras iglesias aliadas, devocionales con mujeres, y pues pensamos como grupo activar una nueva iniciativa más adelante que también trabaje en pro de prevenir la violencia de género, pero por ahora la cuestión de los encuentros se nos ha dificultado. Estamos siempre cosechando los vínculos con las iglesias porque no queremos perder esos espacios, pero también los espacios que tenemos en los púlpitos son aprovechados para decir pues lo que no está bien, y nos estamos conectando con comunidades como ustedes para compartir esta iniciativa, pero a la misma vez también ver cómo podemos aportar desde los espacios donde estamos. Sería lo que les tendría que compartir. Gracias, Carmen. Sí, no, mencionar que ustedes lograron como algunas transformaciones en los comportamientos de pastores y pastoras para abordar estos temas, ¿no? Que lograron que se abordara estos temas en la iglesia que antes no se abordaban, que lograron algunos cambios, ustedes percibieron algunos cambios, y que bueno, que tuvieron como la persistencia y el coraje de seguir trabajando en eso a través de varios medios virtuales, a pesar de las limitaciones que la pandemia trajo, ¿no?
Rosaura, yo creo que, gracias Carmen, y yo creo que bueno, que escucharemos entonces ahora las intervenciones de los demás grupos. Sí, a ver quién se anima. ¿Michelle? Hola, buenas tardes a todas las personas que están mirando esta transmisión a través del canal de Facebook. Así que bueno, saludar a todas las personas que están mirando. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Michelle Vargas Lobo, soy travesti, vivo en la Argentina, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, y soy parte de una organización que somos compañeras travesti trans, que se llama Comunidad Travesti Trans Rosario, que venimos tratando de militar hace muchísimos años ya, con otras organizaciones. Y bueno, justamente la necesidad de poder materializar un montón de ideas y de proyectos y de políticas que teníamos pensada, es que desde ahí nace el Centro Cultural, Social y Político La Casa de las Locas, que era justamente la necesidad que teníamos como organizaciones de poder tener un espacio donde podamos discutir la política, pero no solamente la política que tiene que ver con la población LGBTIQ+, sino la política en general, porque nosotras tenemos esta concepción de que nosotras también podemos discutir sobre vivienda, sobre transporte, sobre ecología, sobre economía, y no solamente tenemos que estar limitadas a discutir lo que es con respecto a diversidad. La Casa de las Locas es un centro cultural que nace a fines del año 2018, en plena crisis neoliberal, donde estaban cerrando un montón de clubes barriales, centros culturales, escuelas, bueno, donde había un gran déficit económico acá en Argentina. Nosotros decidimos apostar a este espacio. Y bueno, es de ahí donde a fines del 2018 nace físicamente la Casa de las Locas, que es un espacio que, bueno, conformamos múltiples organizaciones, desde compañeros que luchan por visibilizar el VIH, las enfermedades de transmisión sexual, organizaciones que son trabajadores sexuales, hay una organización también que tiene que ver con la comunicación. Es un espacio multisectorial y bueno, nosotros desde la Casa de las Locas, pudimos articular con CREAS, y CREAS básicamente lo que hizo fue poder acompañar el fortalecimiento de este espacio el año pasado, que la idea era justamente poder reacondicionar el lugar, poder comprar ventiladores y un montón de cuestiones que tienen que ver con mobiliario, y también dentro del proyecto que tenemos es poder formar una sala de informática y poder dar esta herramienta a la población travesti trans, ya que es muy importante poder tener un piso básico de lo que es hoy en día la informática, ya sea mandar un mail, armar un CV, no sé, lo que fuera. Obviamente teniendo en cuenta las características en las que vive la población travesti trans en todo el mundo, ¿no es cierto? Que muchas veces no tenemos la posibilidad de acceder a estas herramientas cuando somos chicas o más jóvenes, porque obviamente tenemos una historia de exclusiones en el sistema que comienza desde la familia, y bueno, hay una serie de exclusiones que sufrimos de la educación, de lo laboral. Bueno, eso lleva también que cuando tenemos una edad medianamente adulta, entre 30 y 35 años, que también es el promedio de vida que tenemos las personas trans, travesti, cuando sabemos que en Sudamérica el promedio de una persona es de 75 años aproximadamente, nosotras estamos en un promedio de vida entre 35 y 40 años. Entendiendo estas características y entendiendo la dificultad que tienen muchas compañeras para poder acceder hoy en día a lo que es la informática,
Y entendiendo que la informática hoy en día es una herramienta fundamental, porque de hecho todo hoy se maneja a través de la informática, de las redes sociales, de la computadora, entendiendo esa lógica es que decidimos pensar en un taller de formación en sistema de informática, y para eso necesitamos acondicionar una habitación con computadoras, con escritorios, que bueno, eso lo pudimos llegar a hacer porque la idea era poder arrancar este año el curso en marzo. Nosotras pudimos acceder a la articulación con el CREAS el año pasado, en diciembre aproximadamente, fue que pudimos articular con CREAS, donde nos pudieron dar el ok con el proyecto que habíamos presentado, y la idea era justamente arrancar ahora en marzo de este año con todo lo que era el taller de formación en sistema, en informática, Word, Excel. Y bueno, nos pasó lo que les pasó a todo el mundo, nos agarró una pandemia que no sabíamos, que no la esperábamos en realidad, y bueno, tuvimos que hacer virar nuestras fuerzas y poder adecuarnos al contexto en que nos toca atravesar hoy en día. Y bueno, tuvimos que rápidamente rediseñar la estrategia de la Casa de las Locas, porque ya el centro cultural que teníamos pensado no iba a funcionar como nosotras queríamos, justamente por el contexto de pandemia en el que estamos. Ahí en el centro cultural funcionan diferentes tipos de dispositivos, como ese acompañamiento terapéutico, acceso a la justicia, porque también articulamos con las universidades acá de Rosario. Funciona también un espacio que tiene que ver con el trabajo social, había talleres, bueno, funcionaban diferentes talleres dentro de la Casa de las Locas, que bueno, eso en el contexto de pandemia se tuvo que dar de baja todo, obviamente por el tema del protocolo y el distanciamiento y todas estas cuestiones que tienen que ver con el virus. Y bueno, tuvimos que empezar a retransformar nuestra manera de trabajar, y bueno, lo que empezamos a hacer fue articular con diferentes niveles del Estado, ya sea local, provincial, nacional, y empezar a hacer asistencialismo, a hacer acompañamientos, entendiendo también que, bueno, que esta pandemia lo que vino a hacer básicamente con el colectivo travesti trans, con las personas travesti trans, es sacar un manto que había sobre nuestras realidades, que estaban invisibles al resto de la sociedad, y visibilizó toda la problemática en la que vivimos históricamente las personas travesti trans. Se pudo visibilizar la falta de acceso a la vivienda, la falta de acceso al trabajo, porque la única alternativa que tenemos nosotras hoy en día es el trabajo sexual. Hoy no hay muchas alternativas laborales, entonces nosotras entendemos que el trabajo sexual tiene que ser una elección personal y no una imposición del sistema por no generar políticas públicas donde una pueda tener la posibilidad de elegir qué es lo que quiere ser, qué es lo que quiere trabajar, dónde se quiere desarrollar. Entonces, bueno, entendiendo todo este contexto, empezamos a hacer asistencia alimentaria, empezamos a hacer acompañamientos en el cuerpo a cuerpo con las compañeras, donde lo que hacíamos era poder acercar las herramientas que ya estaban generadas con políticas públicas, como es poder acceder a una terapia hormonal, poder acceder a un cambio registral en el DNI, poder acceder al sistema de salud, que se complejizó muchísimo con el tema de la pandemia. Entonces lo que tuvimos que hacer fue básicamente estar haciendo acompañamientos muy de cerca con muchas compañeras que fueron necesitando de este acompañamiento, ya que no teníamos un dispositivo armado que venga exclusivamente del Estado. Para nosotras fue muy importante la articulación con el CREAS, porque también fue la posibilidad que nos dio de poder sostener el centro cultural hasta agosto, que fue el mes donde tuvimos que dejar el centro cultural físicamente, porque no teníamos la posibilidad de seguirlo sosteniendo económicamente, porque es un espacio autogestivo, entonces no teníamos la posibilidad de renovar el contrato y tener un espacio que no lo podíamos usar por el contexto en el que estábamos. Entonces, básicamente, también eso nos ayudó muchísimo para poder hacer la mudanza del espacio físico que teníamos.
nada, es reconvertir la casa ahora, porque nosotros lo que queremos con la casa básicamente es reconvertirla. No es que la casa desapareció, sino que, bueno, buscar un nuevo espacio, quizás más chico del que teníamos, pero nosotros tenemos el proyecto del taller de informática armado, y eso para nosotros es algo fundamental, que se va a tener que dar de un momento a otro, porque entendemos que es una herramienta súper necesaria y que no hay opciones de darla o no darla. Entonces, me parece fundamental esto de poder reconvertir la Casa de las Locas. Estuvimos articulando también, entendiendo el contexto en el que se dieron muchísimas situaciones de violencia, esto de estar también encerradas en una cuarentena, en un mismo lugar, muchas veces no nos damos cuenta de que estamos haciendo la cuarentena con nuestra persona que nos violenta. Entonces, las situaciones de violencia han incrementado muchísimo dentro del colectivo LGBTQI+, y también lo que ha pasado es que no sabíamos también qué hacer, porque también los dispositivos que están pensados de atención o contención con respecto a la violencia todavía están pensados desde un sistema binario, y nosotras nos preguntamos qué pasa cuando hay dos personas gays que son pareja y se violentan. ¿Qué pasa cuando hay dos compañeras que son trans o que son travestis y que son compañeras sexoafectivas? Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones de violencia? ¿Cuál es el protocolo que hay para ese tipo de situaciones? ¿Cómo se hace el acompañamiento? Porque tenemos esa concepción de que la violencia se da desde el hombre hacia la mujer, pero también existe la violencia entre grupos, entre pares, del mismo sexo, de la misma identidad, de la misma subjetividad. Entonces, bueno, ¿cómo abordamos desde ahí, con las herramientas que ya tenemos, cómo se aborda esas situaciones de violencia? Sí, obviamente nosotras entendimos que se incrementó muchísimo la situación de violencia, y no solamente la violencia intrafamiliar, también la violencia institucional, porque entendiendo que la mayoría de las compañeras están atravesadas por el trabajo sexual, tenían que salir sí o sí a trabajar porque no tenían otra alternativa para poder generar un plato de comida. Entonces, entendiendo esto, que las compañeras salían a trabajar en un contexto de pandemia, ahí también hubo como un retroceso de la violencia institucional, porque las llevaban detenidas, las llevaban presas, se les violentaba la identidad, muchas veces se las violentaba físicamente, psicológicamente. Entonces, realmente las violencias que hemos pasado en esta pandemia creo que se ha incrementado muchísimo, 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 pero también nos da la posibilidad de poder empezar a pensarnos nuevamente, porque tenemos que reformular un montón de políticas que ya son existentes, pero están pensadas desde una mirada binaria. Entonces tenemos que repensar las políticas públicas en lo general, o sea, tratar de que sean políticas abarcativas y sacar esta mirada binaria, porque si no termina pasando siempre lo mismo. Las demás identidades y subjetividades terminan quedando por fuera. Entonces, para nosotras, bueno, poder empezar a trabajar esto, que también lo venimos trabajando, porque también tenemos la posibilidad de articular con la Universidad Nacional de Rosario en sus distintas instituciones, o universidades o claustros, como quieran llamarlos, tenemos la posibilidad de ir generando herramientas para poder empezar políticas, empezar a empezar proyectos de cómo se van a empezar a diseñar políticas sobre violencia o con violencia, o cómo se aborda la violencia entre personas que son del colectivo LGBTIQI+, o sea, cómo vamos a abordar esas situaciones. Me parece que nada, que es eso básicamente el apoyo que hemos tenido del CREAS, que de más está decir que estamos súper agradecidas. Yo a Rosaura no la conozco personalmente, pero sí que mis compañeras tuvieron la posibilidad de conocerla, y nada, la verdad que fue súper importante el apoyo que tuvimos del CREAS para el espacio de la Casa de las Locas, y nada, seguramente el taller que ya está armado en algún momento lo vamos a seguir dando, y nosotras tenemos como idea de este año, de como un cierre de año, tenemos la idea de poder sistematizar a través de un video todas las acciones que fuimos haciendo durante este tiempo de pandemia, y todo lo que pudimos hacer con las demás organizaciones y con los diferentes niveles de Estado, de qué manera pudimos trabajar y poder sistematizar en un video todo esto como para hacer un cierre de año y poder mostrar o visibilizar qué es lo que se venía haciendo de la Casa de las Locas. Gracias, Michelle.
re interesante todo lo que contás. La Casa de las Locas, bueno, como vos decís, ¿no? Es un espacio de resistencia y de referencia en Rosario. De hecho, yo hablando con otra gente de Rosario que nada que ver con ustedes, conocí el espacio. Y es interesante lo que vos contás, primero porque rescato esto que decías de que la pandemia lo que hizo es exponer un montón de vulnerabilidades y de problemas que quizás estaban sí, tapados. Creo que vos usaste esto de sacar el manto, no sé si vos o Carmen, pero que saca el manto de un montón de cuestiones que estaban pasando y que quizás no se estaban viendo, y sobre todo por ahí en poblaciones que están más invisibilizadas, como la población trans, travesti, y todo el problema, todos los problemas que tienen para acceder al trabajo, a la vivienda, a la salud, al alimento, digamos, que básico, digamos, para vivir, a herramientas digitales. Esto es algo también que siempre estaba ahí dando vueltas, pero ahora que explotó, digamos, el tema del acceso a las herramientas digitales, y cómo la inclusión digital se convierte hoy en algo fundamental para el acceso a otro montón de derechos, como el trabajo, como la salud, porque ahora los turnos, los trabajos se presentan por internet, hay que mandar mails y demás, y bueno, es una herramienta básica que tenemos que empezar a incorporar en todas las tareas y los proyectos y las propuestas que tengamos. Así que bueno, gracias Michelle por compartir la experiencia de la Casa de las Locas, y si alguien más quiere seguir, las libertarias o Reina, la que se anime. Hola, ¿me escuchan? Soy Estela Cañete de las Libertarias Comunitarias de Barranquera, Chaco, Argentina. Bueno, voy a comentar un poquito de nuestro grupo. Me quedé impresionada por Nicaragua y Rosario, pero bueno, nosotros somos re nuevitas. Empezamos en el CISMA, que es un centro de salud mental. Hay chicas que se están haciendo tratamiento ahí por violencia de género, por, bueno, diversos problemas que tienen. Y el año pasado, en el 2019 sería, me pierdo, en este año me pierdo un poco. En octubre más o menos era que nos reunimos dos grupos. Un grupo que era un grupo de encuentro que hacíamos en el barrio nomás, así en casas familiares, con Débora y Mariela Fernández. Mariela es asistente social del CISMA. Y ellas venían a la mañana y nos reuníamos acá, o en mi casa o en la casa de otra vecina. También recorríamos los barrios en diferentes domicilios de los vecinos para informarles el trabajo que hacía el CISMA con el tema de salud mental. Porque vieron que la gente tiene medio idea a salud mental. Bueno, nosotros hicimos conocer bastante en nuestros barrios. También llevamos las charlas a la capilla, a nuestra capilla, que está a 2 cuadras acá. También así medio que no les gustaba a los de la capilla. Por eso Nicaragua me hizo acordar mucho a nosotros que estamos en esa lucha de que en la capilla se acepte estas charlas. Son medio reacios. Pero igual, le luchamos un poquito y los jueves hacíamos reuniones a la mañana ahí en la capilla. Y hablábamos sobre la violencia de género y sobre los problemas de adicciones de los chicos principalmente. Pero bueno, las familias son duras para entender. Pero un camino muy despacito, pasito a pasito, lo vamos consiguiendo. Ya las personas preguntan por lo menos para qué es el CISMA, se nos acercan. Y bueno, y después en el CISMA había formado otro grupo que ellos trataban de la violencia de género en sí. Ahí también estaban Débora y Mariela.
ellas son nuestras representantes en todos los lugares. Bueno, después surgió, Débora fue la que trajo la idea de unirnos a CREAS, digámosle. Ella nos contó de esta organización en el grupo Encuentro, que lo hacíamos en los domicilios. Y después nos reunimos todas juntas, los dos grupos, del CISMA y del barrio, por medio de ellas dos también. Y nos explicaron y qué queríamos hacer nosotras como para tener algo más, para luchar contra la violencia que sufrimos las mujeres, ¿va? Y salió la idea de formar un grupo de candombe, porque uno que nos gustaría conocer mucho de esa cultura, porque, bueno, la conocíamos por medio de las novelas, como siempre les decimos a las chicas, pero que nos interesó mucho. Débora nos explicaron cómo era esa cultura, qué significaba el candombe. Y bueno, y nos interesó y nos reunimos en el CISMA justamente para ir armando este proyecto del candombe. Y bueno, y gracias a Dios nos unimos los dos grupos. Del grupo, no me acuerdo cómo se llamaban las chicas del CISMA, Únicas e Irrepetibles creo que se llamaban, y nosotros éramos el grupo Encuentro. Nos unimos los dos grupos y ahí formamos Candomberas Libertarias. Y como libertarias comunitarias, porque primero éramos candomberas, después, bueno, y quedamos en libertarias comunitarias. Eso fue el año pasado en octubre. En diciembre hicimos nuestra gran presentación en la sociedad, que llegamos con un grupo de candombe en la capilla, en la plazoleta enfrente de nuestra capilla. Todos nos miraban raro, porque lo primero que dicen, son macumbas, porque no se conoce así, por lo menos acá en Barranqueras. Y entonces empezamos nosotras a andar con los tambores, vinieron chicas de Buenos Aires, y bueno, y estuvo buenísimo, hermosísimo. Hicieron fuego nosotros en nuestra vida, yo por lo menos nunca vi eso. Hicieron el fuego, pusieron los tambores y nos explicaron, bueno, charlamos muy lindo. Eso fue el año pasado en diciembre. Así que ahora en diciembre cumplimos un año. Y en enero empezamos a reunirnos a las 6 de la tarde con las profesoras, con las que venían con los tambores a enseñarnos, y una profesora de baile de candombe. Eso fue a mediados de enero. Lo hicimos en enero, lo hicimos en febrero, 4 veces por mes sería. Y en marzo nos agarró la pandemia, porque íbamos embaladísimas. Todos los miércoles a las 6 de la tarde. Un calor que nos cocinábamos, pero nosotras presentes en una plazoletita que tenemos acá en Barranquera, otra plazoletita que nosotros le decimos, está a la orilla de una laguna, muy hermoso. Y bueno, y ahí nos reuníamos. Y era muy lindo el atardecer con una laguna enorme que tenemos ahí, muy lindo, muy lindo. Acá Barranquera está lleno de lagunas. Y bueno, y en marzo, cuando empezamos a agarrar los tambores, porque las chicas nos enseñaban, pero nosotros jamás un tambor, bueno, nos agarró la pandemia. Y ahí seguimos siempre conectadas. Por supuesto, tenemos nuestro grupo de WhatsApp y tenemos nuestro Facebook. Así que siempre estamos charlando, todas las chicas, y nos ayudamos muchísimo. Sirvió mucho en esta pandemia estas redes. Existe la red 2 de abril, que es del CISMA, que están los profesionales ahí. Nos sirvió mucho para ayudar a la gente. Estuvimos conectadas, seguimos conectadas, ayudando en el tema de la violencia. Se ayudó a muchas chicas que necesitaban, se sufrió mucha violencia. Y bueno, gracias a eso estuvimos muy unidas, estamos muy unidas todavía, y conectamos con el hospital, con el CISMA, con los psicólogos, siempre estamos, y la doctora, la psiquiatra, que excelente, nuestra psiquiatra. Así que pensamos seguir, por supuesto. Ahora tenemos nuestros tambores propios, porque en el medio de la pandemia se hizo los pedidos de los tambores, llegaron los tambores, no sé cómo, no sé, pero no sé si en avión, helicóptero, no sé cómo, pero los tambores están acá.
y ya nos repartimos cada una. 2 veces nos reunimos acá en mi casa, en el barrio San Isidro de Barranqueras, porque las chicas, varias chicas viven acá alrededor de mi casa. Hay otras que viven más lejos y ya no pueden salir de su barrio por el tema del aislamiento. Y justamente hoy estaban por venir 4 chicas a mi casa, pero resulta que hoy, esta mañana, dio positivo un matrimonio enfrente de mi casa. Y tenemos otro al costado y otro un poquito, 2 o 3 casas más al fondo. Entonces el doctor, porque tenemos también un grupo con el doctor de nuestra salita que nos atiende a todas, nos dijo que por prevención nos quedemos encerradas por lo menos 4 o 5 días, porque tuvimos contacto con esta vecina, no contacto estrecho, pero nos encontramos en la vereda, porque vivimos acá cerquita todos, uno frente del otro. Y entonces por eso me quedé solita, pero bueno, menos mal que está mi hija y me ayuda. Y bueno, y aquí estamos en la lucha y queremos seguir, por supuesto vamos a seguir. Y con los tambores, acá los tengo en mi espalda, no sé si se ven. Y bueno, muchas gracias, CREAS, por la ayuda que nos dieron, y queremos seguir, y vamos a seguir con el tema del candombe. Bueno, en enero era que un grupo fuimos a Corrientes, en el mes de enero, el 6 de enero, se hizo la fiesta de San Baltasar, en Corrientes, otra provincia que está acá cerquita, nomás cruzando el puente. Y bueno, y nos invitaron las chicas Débora, Laura, y otra, Oriana, que ellas están ya en el tema del candombe y todo eso hace un tiempo. Y fuimos, y nos gustó muchísimo. Primera vez que estábamos en un candombe así tan lindo. Y ahí vimos los preparativos y nos gustó muchísimo, nos llamó mucho la atención. Así que estamos con ganas de formar nuestro grupo. Tenemos muchas niñas y niños también que vienen con sus mamás, y los chicos aprenden más rápido que nosotros, en un ratito te aprenden el tambor. Así que muy feliz, muy contenta, y vamos a seguir. Acá están los tambores. No sé si se alcanzan a ver. Ah, mirá, sí. Buenísimo. Al fin, los tambores. Sí, Bueno, acá Estela, gracias. Muy bien, muy bien. Ahí está. Fantástico. Bueno, gracias. Sabés que, bueno, primero contarles que yo estuve en uno de esos miércoles, no sé si ustedes se acordarán, Débora, seguro, uno de esos miércoles a las 6 de la tarde a la orilla de la laguna, 10 días antes de que nos encerraran a todos, más o menos, a fines de febrero fue. Sí. Y la verdad que estaban haciendo eso. Ahí al costado de la laguna, así prendiendo fuego, los tambores, estaban haciendo como una especie de tortillas para tomar mate, fantástico. La verdad que era un momento y un grupo ahí de mujeres precioso. Y de lo que vos decías también, rescato esto que vos decías, la importancia de las redes. O sea, tenemos nuestras redes, y mencionaste la red de WhatsApp y demás. Y yo digo, sí, es importante, son importantes las redes de WhatsApp, de Facebook, de lo que sea, pero en este momento, pero sobre todo cuando se trata de temas de violencia, las redes, construir redes de personas, ¿no? La importancia de construir redes para poder acompañar y ayudar a personas, compañeras, vecinas, amigas o no, digamos, desconocidas, que estén sufriendo violencia. Siempre es importante construir y fortalecer redes, ¿no? Para poder estar rápido y poder acompañar a quienes lo necesitan. Así que rescato eso que dijiste, que tiene doble juego, las redes digitales, pero también las redes entre nosotras, nosotres. Bien, le damos la palabra a Reina, desde Marcelina Meneses, para que nos cuente un poco la experiencia de ellas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar, por pensar en nosotras, por convocarnos. Bueno, contarles un poquito que muy agradecido desde el Centro Marcelina. Mi nombre es Reina Torres. Actualmente soy la presidenta del centro y fundadora del Centro Integral de la Mujer Marcelina Meneses, que está en Buenos Aires, Espeleta. Y bueno, con CREAS, cuando nos conocimos, fue por un proyecto que hicimos a través de
juntos con la Universidad de Quilmes. Con compañeros de la Universidad de Quilmes pudimos presentar, y el Centro Marcelina, un proyecto sobre violencia obstétrica, que la verdad que fue muy interesante porque al principio desde la universidad estábamos planificando y ellos pensaban más invitar a mujeres, solo mujeres para el taller. Y desde el Centro Marcelina trabajamos mucho con comunidad migrante y nos pareció importante porque siempre trabajamos la dualidad y que es importante que el hombre también participe, porque la idea es también empezar a deconstruir, ¿no? Eso de que solo, como si hablamos de género o hablamos de violencia obstétrica solo para mujeres, sino que es para todos, porque está bueno que el hombre acompañe y que sepa todo lo que atraviesa también la mujer, más que es una pareja. Bueno, fue algo muy, muy lindo, y gracias a CREAS pudimos hacerlo, pudimos hacer varios talleres en distintos lugares del territorio de Quilmes. Luego trabajamos en otro proyecto que fue hace poquito, y la verdad que gracias a ese proyecto de refaccionar y ampliar el lugar, el Centro Marcelina, pudimos techar un lugar que ahora es mucho más amplio, porque era chiquito lo que teníamos, empezó a asistir mucho más gente, y bueno, ahora actualmente lo estamos usando, y para los próximos talleres todavía no estamos abiertos al público por los protocolos, pero tenemos reuniones quizás de la comisión o pequeñas reuniones y viendo cómo vamos a empezar con las actividades. Bueno, contarles un poco del Centro Marcelina. Trabaja mucho la temática migrante, trabaja para la defensa de la población migrante. En el territorio hay mucha comunidad migrante boliviana y paraguaya, que es la más grande, pero en estos años también hay muchas familias venezolanas, y hace poco empezamos a ver que hay mucha comunidad senegalesa, que siempre pensábamos que era más de capital, y no, están ya sentados acá en Quilmes. Ahí por un lado hay 36 por Solano, 42 por el centro de Quilmes, y estábamos con eso, trabajando en la asistencia. La gran mayoría de ellos no tiene documento o tiene las precarias vencidas, así que estuvimos mucho en esta pandemia trabajando y acompañándolos. Además, yo también trabajo en la Dirección de Migrantes de la Secretaría de Derechos Humanos, y bueno, también gracias a eso también ayudando y acompañando, haciendo acompañamiento en el tema de los turnos, ya que, como decía la compañera, es muy importante el tema de la tecnología, ¿no? Porque sacar los turnos, ahora se manejan todo con sistema RADEX, para el migrante es muy difícil, más que también están alquilando, no poder ir a un locutorio, no tener la computadora o el internet, entonces son muchas cosas que se van complicando, y lo que estuvimos viendo, y también asistiéndolos desde el Centro Marcelina con otro proyecto, estamos asistiéndolos actualmente con alimentos. Bueno, también del Centro Marcelina podemos decir que tiene una historia, no empecé a contar eso. ¿Quién era Marcelina? Era una mujer boliviana que en el 2001 la asesinaron junto con su bebé cuando ella viajaba en el tren. Los tiraron del tren simplemente porque eran bolivianos. Así que desde ese momento fue la lucha en el 2001, y ahí fue cuando yo también empecé a estar trabajando por la defensa de los migrantes. Marcelina Meneses tiene una fecha, o sea, en homenaje a ella y a todas las mujeres migrantes, el 10 de enero, que fue el día que la asesinaron. Hay una ley que es el Día de las Mujeres Migrantes en Cava, y estamos trabajando en que sea a nivel nacional. Bueno, contarles también que estamos tratando de armar una jugoteca, porque mucha gente que viene, al menos el año pasado, hubo muchas mujeres que accedían al centro, también por capacitaciones, se acercaban por otros temas, o la psicóloga o la psicopedagoga que atendía, y traían a los niños. Entonces, por eso pensamos en tener una jugoteca para que estos niños puedan estar contenidos, poder jugar, y bueno, empezar a trabajar no sé, con juegos didácticos, lúdicos, y también enseñarles. Así que ese es nuestro futuro objetivo,
es terminar de armar la jugoteca. También tenemos un pequeño taller de operador de PC, que junto con el Centro de Formación Profesional 406, era para poder trabajar en lo que es la informática, ¿no? Ellos mandan al docente y tienen un título a nivel nacional. Y qué más contarles, que también otro taller que hacíamos, el de quechua, porque trabajamos mucho el tema de la interculturalidad y que nuestra cultura no se muera. La idea es poder tener quechua, guaraní, por, como le decía, la comunidad migrante más grande es la boliviana y paraguaya en el territorio. Y bueno, creo que nada más. Actualmente estamos con varias capacitaciones que hacemos por Zoom, con un montón de información sobre temas de violencia de género, diversidad, ahora salud intercultural, niñez, adolescencia. Estuvimos casi todos los miércoles, ya nos faltan creo que 2 talleres más y terminamos, pero estuvimos muy activas igual por la pandemia, por el Zoom. Eso, creo que no los quiero aburrir, si quieren poder hacer algunas preguntas, pero que pudimos techar. Y contarles que la primera persona que pudo venir a ver el lugar que agrandamos fue el expresidente Evo, que nos vino a visitar al territorio y lo inauguramos con él. Nada más, gracias. Sí, se los iba a mencionar, un invitado de recontralujo inaugurando el espacio. Bueno, gracias, Reina, por compartir. Sí, rescato también 2 cositas. De vuelta, el tema de la importancia de este tipo de organizaciones, de todas, digamos, las que están presentando hoy, en el acompañamiento que hubo que hacer durante la pandemia a las personas que estaban en situación más vulnerable, digamos, ¿no? O más vulnerabilizadas. Este acompañamiento con asistencia alimentaria, con acceso a la justicia en casos de violencia y donde se necesitaba, digamos, ese recurso. Bueno, digamos, todo tipo de ayuda y acompañamiento que siempre es necesario, pero que en una situación tan drástica, digamos, como una pandemia y el aislamiento, se hace tan difícil, y la importancia de las organizaciones que están en el territorio, que conocen el territorio, que conocen a sus comunidades, que conocen a las personas con las que trabajan y con las que están diariamente, y que en muchos casos representan también. Bueno, qué importante es que estas organizaciones estén fuertes y capacitadas para poder hacer ese acompañamiento. Y por otro lado, también cortito, algo que hablando de acceso a derechos de mujeres y diversidades, que hemos dejado y que lo mencionaba Reina con el tema de la jugoteca, es el tema del cuidado, ¿no? Que hay que siempre tenerlo presente cuando hablamos de que queremos que las mujeres y las diversidades accedan al mundo del trabajo, al estudio y demás. Bueno, siempre está ahí tensionando, ¿no? ¿Qué hacer con los hijos, con los adultos mayores, que suelen tener a su cargo? Entonces, bueno, iniciativas como esta, como de poner o armar una jugoteca para que las mujeres puedan participar en talleres, siempre son necesarias y bienvenidas. Así que, bueno, felicitaciones al equipo de Marcelina Meneses por todo el trabajo que están haciendo. Se nos fue el tiempo, son 5:20, pero bueno, quedaban 2 preguntas, pero podemos hacerlas como rapidito para no extendernos demasiado. Igual me parece que está súper interesante todo lo que estamos compartiendo. La segunda pregunta tenía que ver un poco con qué desafíos y qué aprendizajes tuvieron las organizaciones después de este año tan complicado. Eso, si quieren hacer una ronda y contarnos brevemente, sí, ahí la veo a Michelle,
entusiasmada. Si quieren contarnos brevemente cuáles son los desafíos y aprendizajes, bueno, me levanta la mano y les vamos pasando el micrófono. Perfecto. Sí, no voy a robar muchos minutos para que hablen las demás compañeras, pero sí quería traer a colación esto que vos lo nombraste anteriormente, Rosaura, que con respecto a esto del aprendizaje, a mí me parece fundamental esto que vos recalcaste de las redes, pero no las redes informáticas, sino las redes humanas. Me parece que eso fue lo que en esta pandemia destacó el trabajo en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, las redes humanas fue la que pudieron sostener los diferentes territorios y las diferentes situaciones de vulnerabilidad en que diferentes tipos de poblaciones, como ya sean travesti, trans, migrantes, trabajadoras de la economía popular, diferentes tipos de personas han tenido diferentes tipos de vulneración, entonces las redes han sido fundamentales. Yo creo que ese es el aprendizaje, que la lucha es colectiva, no hay otra manera. Las luchas tienen que ser colectivas. Y yo quiero decir algo que una vez dijo Marlene Guayar, que es una gran compañera acá de una referente travesti acá de la Argentina, que una vez hablamos de las redes y que para nosotras, cada compañero, cada compañera, cada compañere que se suma a nuestras luchas sociales, ya sea la real aplicación de la ESI, el aborto legal, seguro y gratuito, la fertilización asistida, la ley de identidad de género, matrimonio igualitario, cada lucha social, cada causa colectiva, cada causa social que tiene que ver con equiparar derechos entre personas, nosotras creemos que cada aliado, aliada o aliade que se suma a nuestra lucha es un nudo en esta red, es un nudo de contención en esta red y hace que esta red crezca. Yo creo que sin la articulación entre las redes que hemos formado a lo largo de los años, si no hubiese existido estas redes, yo creo que hubiese sido imposible poder sostener un montón de situaciones que son de extrema vulnerabilidad y que a veces no las voy a contar porque a veces no quiero exponer situaciones, pero que a veces se nos escapan de nuestra imaginación las situaciones de vulnerabilidad en las que muchas personas viven. Entonces, para mí, generar esto es una red. Poder estar acá hoy con ustedes y compartir con las demás compañeras, para mí ya somos una red, ya estamos en articulación, ya somos un nudo más en esta red. Y en esto que hablaba Reina, yo me sentía muy identificada con lo que ella decía, porque muchas compañeras travesti trans son migrantes, y son las que peor las pasa, porque además de ser travestis, de ser pobres, también tienen esa carga social de ser migrantes, con el peso negativo que tiene para la sociedad ser una migrante boliviana, ser una migrante paraguaya, porque no es lo mismo ser una migrante europea que ser una migrante originaria, no es lo mismo. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, a eso es a lo que yo voy. Y muchísimas compañeras han estado en este contexto de pandemia indocumentadas porque no tenían el documento actualizado, no tenían pasaporte, no tenían credencial, no tenían absolutamente ningún tipo de documentación, y esto lo que hacía era que se les hacía imposible poder acceder a los diferentes ayudas económicas que el gobierno estaba dando para ciertas situaciones de vulnerabilidad, como son los salarios complementarios, el programa Potenciar Trabajo, el IFE, todas estas ayudas que fueron ayudas económicas para poder sostener un poco más este clima de pandemia. Muchas compañeras migrantes no pudieron acceder por el solo hecho de no tener un documento, un pasaporte, o simplemente no tener la posibilidad de acceder a la red, no pudieron acceder a inscribirse en un formulario al ANSES, que son formularios súper sencillos para quienes tenemos la capacidad de poder hacerlo a través de las redes, pero hay compañeras que no lo pueden hacer. Entonces, para nosotras poder articular con el consulado, con el registro civil, para nosotras fue fundamental, porque fue desde ahí donde pudimos muchísimas veces conseguir turnos para que se les pueda hacer un pasaporte, el certificado de precariedad que muchas veces se les solicita. Entonces, poder tener estas redes con diferentes niveles del Estado es fundamental. No solamente las redes tienen que ser entre organizaciones, las redes también tienen que ser
entre las organizaciones y el Estado, porque es ahí donde hoy en día hay un abismo, hay un vacío, que es justamente este entramado social donde está discernido, por un lado, lo que son las organizaciones sociales, y por otro lado, lo que son las políticas públicas del Estado. Y para que ese tejido social que está roto, y es donde terminamos cayendo todas las identidades, todas las personas con derechos vulnerados, lo que necesitamos hacer es reconstruir ese tejido social. Y para eso necesitamos articular, no solamente entre las orgas, sino también con los diferentes niveles del Estado. Más allá del color político que somos, de la ideología política que tenemos, las personas que están gobernando van a gobernar para toda la población en general. No van a diferenciar si sos partidario del espacio de ellos o no. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotras como organizaciones son tejer esas redes entre nosotras y además el Estado, porque el Estado tiene que hacerse presente en cada situación de vulnerabilidad, porque cuando las organizaciones accedemos a interferir o a mediar en estas situaciones de vulnerabilidad, queda en un ONGismo, en una situación de voluntariado, de amiguismo, y lo que necesitamos es que el Estado se haga presente, porque las demandas cuando aparecen son muchísimas. Y a veces las organizaciones no tenemos las herramientas para darle a las personas. Las únicas que tienen esa herramienta es el Estado. Entonces necesitamos que el Estado esté presente. Entonces, para mí es fundamental tejer esas redes con el Estado y entre las organizaciones. Así que nada, para mí es un placer estar hoy acá y desde ya quiero decirle que a partir de ahora son parte de mi red, son un nudo más en esta red que yo tengo y que cuenten conmigo para lo que necesiten. Así que nada, para mí es un placer poder estar hoy acá escuchando cada trabajo, cada laburo que han hecho, porque también hemos articulado con las iglesias. Más allá de que si una es creyente o no es creyente, tenemos que entender cuál es el rol que tiene hoy la iglesia y que muchas veces ha sido una institución que ha expulsado las identidades del colectivo, pero hoy también son instituciones que alojan muchísimas veces las identidades. Entonces, me parece fundamental esto de poder articular con diferentes instituciones del Estado. Y la iglesia también es una institución del Estado y es ahí donde tenemos que articular también con esas redes. Así que me parece fundamental a mí hoy en día poder estar acá haciendo que esta red sea muchísimo más grande de lo que es. Así que las abrazo a todas y nada, la verdad que es un placer escuchar y nada, me parece que desde acá tienen que salir muchísimas cosas buenas, porque cada una de su espacio trabaja una temática diferente, que si las podemos alinear y encuadrar, creo que podemos potenciar muchísimo el laburo que venimos haciendo. Era eso, nada más. Gracias, Michelle. Gracias. Sí, la verdad es que rescato las articulaciones en diferentes niveles, ¿no? En lo territorial, digamos, entre las personas, en el territorio, entre las organizaciones, con los diferentes niveles de Estado, incluso regional, porque acá estamos está participando Carmen desde Nicaragua, que ya nos pone una pata en otro lugar fuera de Argentina para nosotres, y bueno, ya nos pone en un plano incluso regional y más grande, así que viene ahí por movilizar y por incentivar a fortalecer las redes. ¿Alguien más quiere contarnos sobre sus desafíos y los aprendizajes que han tenido en este tiempo? Acá, hola. Hay una de las unitarias. Sí, Débora. Hola, Debo. ¿Cómo va? Buenas tardes a todas, a todes. La verdad que estoy muy, muy contenta por la invitación, por participar. El teléfono no queda quieto en su lugar. Escuchar el trabajo de las compañeras en este tan extenso territorio que los límites solamente fueron marcados por la colonia, por la conquista, por los invasores, y que esos límites se corran hoy en lo virtual me parece como muy loco, y me alegra y me conmueve también a la vez poder decirles que
los desafíos y las enseñanzas que nos han dejado este tiempo por ahí, nosotras, que nuestro proyecto tiene que ver con lo artístico, terapéutico, es que sin el arte no hubiéramos sobrevivido, sin escuchar una música, sin compartirnos un texto, y me parece que CREAS nos ha brindado la oportunidad y las herramientas para poder obtener estas herramientas para transformar la realidad cotidiana, que suele ser muy cruel y muy dura para algunas poblaciones más que otras, pero que nos encontramos, me parece que muchas en la misma, desde los lugares en donde estamos. Me sorprende y para bien escucharla a la compañera en Nicaragua con su trabajo dentro de las iglesias, con los pastores, las pastoras, la verdad que un gran desafío, y como contaba Estela, las compañeras que están en San Isidro saben de esa lucha cotidiana y constante que tienen también en su comunidad eclesiástica. También considero importante la articulación con las instituciones. De hecho, esta red que habla Estela, esta red 2 de abril, es una red que el CISMA también ha acompañado, pero una red institucional donde docentes, salud, educación en la comunidad, me parece también ese es el desafío. ¿Cómo hacemos para que proyectos o ideas, grupos como el nuestro, en este caso, pueda repetirse en otros lugares, en otros territorios de Chaco, en otros barrios de Barranqueras, en otras localidades? La verdad es que sí, la pandemia nos encontró con nuestros agresores en nuestras casas, y contar con estos lazos nos sostuvieron, contar con el arte nos sostuvo, y es algo que yo aprendí particularmente, voy a hablar personalmente, con este grupo, porque en un primer momento con Mariela, la trabajadora social, yo soy enfermera de ese centro de salud, pensábamos o estábamos como queriendo, no, o sea, sugiriendo llevar adelante como un proyecto de emprendimiento, un emprendimiento, porque una de las patas, una de las cadenas, una de las políticas que hace agua respecto a la violencia es la autonomía económica de las identidades que sufren la violencia machista. Y sin embargo, mirá, somos colegas. Sin embargo, las mujeres del grupo nos dijeron, no, nosotras no queremos laburar, queremos divertirnos, queremos alegrarnos, y eso es una gran enseñanza de este grupo, de estas mujeres, bueno, que hoy nos encuentra a cada una desde sus casas y sin la posibilidad por el momento de encontrarnos personalmente, por esto que contaba Estela, pero las ganas de seguir encontrándonos en la música, en el arte, en el barrio, están. Me parece que no solamente por el problema de la violencia, sino lo que acarrea. Si no se sublima, si no se transforma, se convierte en enfermedad, nos aísla, nos mata, nos enferma, y nuestro deber como comunitarias, no sé si deber, nuestro deseo como comunitarias es tratar de no llegar a un proceso de enfermedad tan agudo, sino de evitar la agudeza de esos padecimientos. Así que bueno, eso, no sé si dije todo, si respondí la pregunta o no respondí la pregunta, pero bueno, muchas gracias.
Sí, gracias, Debo. Ahí saludar porque Michelle nos contaba por el chat que ella también está estudiando enfermería. Así que sí, son ahí colegas. Sí, y vuelvo, retomo esto, la importancia de que vos decías del arte y me gustó esto de cuando ustedes propusieron un emprendimiento, las mujeres no queremos trabajar, queremos hacer otra cosa. Y, y, y nada, digo, lo rescato porque está bien, porque el derecho al goce, a la diversión, al baile, como esparcimiento, pero también como terapia, es algo que tenemos que tener presente y que nos hace bien. Y me acordaba de esa frase que repetimos mucho, que parafraseamos, creo un poco, que es esta de si no se puede bailar no es mi revolución, ¿no? Entonces, volver a esos espacios o fortalecer esos espacios que tienen que ver con el arte y el goce y el baile y disfrutar como formas también de superar la violencia y de encontrar, ¿no?, espacios. Así que gracias, Débora, por compartir y en eso celebro al grupo también. Se fue Reina, que me dijo que estaba como con una urgencia, que se tuvo que ir, así que, bueno, se fue, igual nos compartió bastante y nos quedamos con una idea muy rica de lo que hacen ahí en el Centro Marcelina Meneses. Y Carmen, no sé si está, también me dijo que se iba a resolver un problema técnico y volvía, pero me parece que todavía no volvió. Así que, si vuelve, me avisará y hará sus aportes. Estoy por acá. Ah, estás. Sí, sí. Bueno, perfecto. Preguntaba, que me desconecté un poco, que cuál era la pregunta. Ya bien, tengo, ya estás, te escuchamos de vuelta. Estábamos hablando sobre desafíos y aprendizajes, si querías compartir algo de parte del trabajo y del grupo de jóvenes con el que has estado trabajando. Sí, perfecto. ¿Tengo que encender la cámara o no pasa nada? Como quieras, mejor si te vemos la cara, si querés, pero si es muy... si crees que va a ser un problema por la conexión, está bien. Vamos a probarlo. A ver, probemos. Nos vamos sin cámara. Vamos sin cámara, no hay problema, te escuchamos. Muy bien. Bueno, los desafíos que nosotros consideramos para trabajar es, uno, seguir trabajando con la resistencia que tienen ciertas iglesias a tocar el tema del liderazgo femenino y los temas de violencia en la iglesia. Se considera también necesario hacer una diferencia entre el concepto de la violencia que se trabaja desde la perspectiva privada y de género, como también lo que es la violencia comunitaria y religiosa, dado que muchas veces consideramos de que hay fenómenos o problemas que ocurren y nosotros decimos simplemente es violencia, pero no, hay una violencia comunitaria desde el punto de vista de que cuando las mujeres son agredidas y nadie mete manos por ellas y dice, bueno, es el esposo el que le está pegando, o sea, es como que fuera su dueño. También está la violencia comunitaria cuando ven que a una mujer se le está limitando en el cumplimiento de sus derechos, de sus necesidades, y la gente lo ve con indiferencia y dice, bueno, esa es la iglesia a la que pertenece, son las reglas de la iglesia, no pasa nada. Y la violencia religiosa que está marcada totalmente desde el punto de vista